Muy buen día para todos, mi nombre es Gerson. Hoy les hablaré sobre fundamentos básicos del diseño. Bueno, empezaré con elementos del lenguaje visual. A la hora de diseñar, una de las funciones más importantes es comunicar. Para lograr esto, no necesariamente se utiliza texto, se apoya en imágenes. Estas imágenes usan los siguientes elementos para aumentar la capacidad visual del diseñador. Elementos conceptuales. Son aquellos elementos que, aunque no sean muy visibles, son fundamentales en la forma de toda imagen. Estos son el punto, la línea, el plano y el volumen. Les hablaré sobre el punto. Es la unidad mínima de toda imagen. Puede ser de cualquier forma y tamaño. La línea surge del movimiento del punto, por lo que cuenta con dirección y posición. El plano surge del movimiento de la línea. Contiene largo, ancho, posición y dirección. También es conocido como espacio. El volumen surge del movimiento del plano. Tiene una posición en el plano y lo vemos en un plano bidimensional. Es un elemento ilusorio. Elementos visuales. Son aquellos elementos que a simple vista en nuestro plano se pueden identificar a diferencia de los conceptuales. Los más importantes de este tipo son forma, medida, color y textura. Elementos de relación. Son aquellos elementos que ayudan a relacionar al objeto con el espacio. Estos son dirección, posición, espacio y gravedad. Elementos prácticos. Son aquellas interpretaciones que se le da a un diseño a partir de sus características. Estos elementos son representación, significado y función. Bueno, ahora les hablaré sobre elementos de relación. Para empezar, hablaré sobre posición. La posición en el diseño permite ubicar una forma en la zona derecha o izquierda del plano, teniendo siempre al centro como punto de referencia principal. Como lo podemos observar en la imagen, tenemos unos cuadros apoyados sobre un plano. Esto da la sensación de tener una posición o izquierda, derecha o central. Dirección. La dirección es el diseño, es subjetiva, depende de la perspectiva del observador. Como podemos observar en la imagen, gracias a la perspectiva que nos da esta imagen a nosotros como observadores, podemos notar que esta tiende a venir de un punto hacia otro punto, cambiando su tamaño. Espacio. El espacio en el diseño nos ayuda a diferenciar la distancia entre dos o más objetos y alrededor de ellos. Para lograr esto se usan herramientas como el uso de tonalidades distintas. Bueno, en este caso podremos ver varios, varias figuras geométricas, las cuales se diferencian porque en su entorno están, por decirlo así, selladas con una capa negra, la cual nos ayuda a diferenciar cuál va encima de cuál. Podemos, inclusive nos da la, la sensación de que tenemos tamaños también. Gravedad. La gravedad en diseño no es un efecto de todo visual, es más bien psicológico. Se relaciona con la gravedad de la vida real y por lo general da una sensación de caída o inestabilidad. Como podemos ver, aquí hay varios objetos que no nos logran dar una sensación de estabilidad. Gracias a ello podemos observar que nos da una sensación de que en cualquier momento estos objetos se van a salir de su campo. Bueno, ahora les hablaré sobre tipos de estructuras. Estructura normal. Es construido de manera rígida, manteniendo una regularidad en sus formas y presentando líneas estructurales. Este tipo de estructura se presenta en repetición, gradación, radiación. La repetición es una estructura en la cual los módulos son puestos de manera regular y sin ninguna variación. Es la más simple de todas las estructuras. Gradación es una estructura en la cual los módulos presentan un cambio gradual y ordenado. Se entiende como una progresión. Radiación es una estructura similar a la repetición, solo que esta tiene la particularidad de que los módulos giran en torno a un centro común. Les hablaré ahora de estructura semiformal. Presenta una leve irregularidad en estructura. A pesar de ser en su mayoría regular, puede contener o no líneas estructurales. Estructura informal. No presenta un orden definido, su organización es libre
y no presenta líneas estructurales. Estructura inactiva. Se compone de líneas estructurales que, a pesar de guiar el diseño, no interfieren dentro de este, o sea, no divide el espacio de las figuras ni de los colores. Estructura activa. Se compone de las líneas estructurales que interactúan de manera directa con el diseño. Entre estas interacciones podemos ver independencia espacial. Para los módulos pueden alterarse sus formas o variar su color. Cambio de posición a una más excéntrica que sobrepase los límites de la zona definida. Encuentro de dos formas que puede proceder a la penetración, unión, sustracción o intersección, características claves de la similitud. Estructura invisible. Sus líneas estructurales son conceptuales, incluso si fragmentan a un módulo, ya que no son líneas con un grosor visible. Estructura visible. Sus líneas estructurales cuentan con un grosor y se notan activamente en el diseño. Tienen interacción con los módulos y sus líneas pueden clasificarse en positivas y negativas, dependiendo del espacio que ocupan. Ahora les hablaré sobre módulos. En los diseños hay formas que se repiten a través de su composición y a su vez estas se dividen en secciones más pequeñas que pueden generar distintos efectos visuales en una imagen. También la unión de estas puede conformar una estructura aún más grande. Módulos. Son unidades de medida que sirven para dar una proporción a las distintas partes de una composición, las cuales suelen repetirse de manera sistemática y por lo general se componen de figuras sencillas. Supermódulos. Es la unión de dos o más módulos, lo que da pie al inicio de la composición de un diseño. Estos pueden distribuirse de distinta manera según las necesidades del diseño. Submódulos. Son la composición mínima de un módulo, son las formas más básicas utilizadas dentro de este, y por lo general son figuras geométricas muy simples. Bien, ahora les hablaré sobre la tipografía. La tipografía es conocida como el oficio de la elección y uso de fuentes para una labor de impresión. En ella se tienen en cuenta símbolos, letras y números. También se tienen en cuenta sus aspectos históricos, ya que nos permiten reconocer los cambios culturales y los movimientos artísticos en la historia de la humanidad. Además, esta debe tener la cualidad de ser fácil de leer, en el sentido estético. Clasificación tipográfica. Es un mecanismo usado para diferenciar las distintas fuentes teniendo en cuenta características como la función para la cual están hechas, grupos, estilos, familias y variables. Familias tipográficas. Son clasificaciones que se realizan a las fuentes a partir de su apariencia y anatomía. Reconocemos 4 grandes familias, las cuales son serif, sin serif, cursiva o script y decorativas. Variables tipográficas. Como lo dice su mismo nombre, variantes, que tienen algunas fuentes para aportar distintas soluciones de diseño. Estas variables se agrupan en peso: extra, light, regular, semi-bold, bold y extra bold. Proporción: condensadas, regular y expandidas. E inclinación: oblicua e itálica. Bien. Anatomía de la tipografía. A la hora de realizar una tipografía hay ciertas reglas que deben seguirse. Para que puedan ser usadas debe estudiarse muy bien la estructura que usan las letras, desde la línea más simple hasta las decoraciones que llevan algunas letras. Altura de X, línea base, hasta montante, hasta ascendente, hasta descendente, barra, serifa, pie, gota, arco, ojo, abertura, anillo, hasta ondulada, ápice, espolón, vértice. Bien, ahora hablaremos sobre formatos de color. Los modelos de colores en el arte digital son modelos matemáticos que permiten representar los colores de manera numérica. Para ser generado, se toman 3 o 4 colores fundamentales para generar las demás tonalidades. Bueno, como podemos ver el modelo, les daré su significado y uso, ventajas y desventajas. RGB, Red, Green and Blue. Este formato de color está basado en la síntesis aditiva y los colores luz. Sus colores principales son el rojo, el azul y el verde. Este formato es usado principalmente en diapositivas digitales. Las ventajas: se pueden generar una buena cantidad de tonos con este formato. Es el formato por defecto de pantallas ya que maneja píxeles. Desventajas: su visualización puede variar entre diapositivas debido a que cada fabricante usa distintas especificaciones en los LEDs de las pantallas. No es recomendable su uso en impresión. Bien,
Hablaremos de CMYK, Cyan, Magenta, Yellow and K. Este formato de color está basado en la síntesis sustractiva y los colores pigmento. Sus colores principales son el cian, magenta, amarillo y negro. Este formato es usado principalmente en imprenta. Ventajas. Es el formato ideal para impresión ya que genera un buen contraste y tiene una aproximación de colores reales. Desventajas. Su visualización en diapositivas digitales no es correcta. No puede producir algunos colores RGB y Pantone. Interrelación de formas. Dentro de una composición, las formas pueden interactuar de diversas maneras, ya sea entre ellas o con el entorno. La interrelación de formas se refiere a la manera en la cual una figura se relaciona con otra. Podemos encontrar 8 tipos de relaciones: distanciamiento, toque, superposición, penetración, unión, distanciamiento, intersección y coincidencia. Hablaré sobre distanciamiento. Las dos o más figuras que interactúan están separadas, aunque pueden estar cercanas. Toque. Las dos o más figuras que interactúan están tan cerca que empiezan a tocarse, por lo cual en el espacio anteriormente existía ya no está. Superposición. Una de las dos o más figuras que interactúan se antepone ante las demás, por la cual cubre parte de las demás figuras. Penetración. Las dos o más figuras que interactúan se unen. No se identifica la posición de una sobre otra, sino que comparten un espacio común. Unión. Las dos o más figuras que interactúan se reúnen y generan una forma nueva. En este caso, es difícil diferenciar la unión de la otra, ya que pierden sus contornos. Distanciamiento. Funciona de la misma manera que la sustracción, solo que en esta interrelación, la forma invisible cubre a la visible. Intersección. Funcionan de la misma manera que la penetración, pero en esta es más visible el cruce entre las dos figuras. Coincidencia. Las dos o más figuras que interactúan se acercan y pueden coincidir en una posición, por lo general la central, y se fusionan. Muy bien, espero haya quedado todo claro. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla en los comentarios. Hasta luego.